nuestro cabeza de lista al Senado por Valencia, José Luis Vital. Amics, companys, companyes, camarades, los tiempos que vivimos son difíciles, pero están llenos de esperanza. Aunque, qué duro es tener que explicar lo obvio, como que el fin natural de una sociedad democrática solo puede ser la república. Qué duro. El ominoso bipartidismo que padecemos, esa partitocracia de dos que hacen como que se pelean mucho, pero en el fondo son una pareja de conveniencia para repartirse todo entre ambos y turnarse como en el caciquismo de Cánovas y Sagasta del 19, significa un ninguneo intolerable de la democracia, significa pisotear el sagrado derecho de participación política del sagrado artículo 23 de la Constitución vigente, significa violar el artículo 9 que exige la igualdad real y efectiva, repito, sí, real y efectiva de los grupos sociales. Pero hay una ley electoral injusta que no quieren cambiar dichos dos partidos. Pigliatuto, dice la doctrina política italiana. Pigliatuto, agarra todo, pilla todo. Que no lo quieren cambiar. Una ley... proporcionalmente a la población. Pero piratean a Izquierda Unida y a Izquierda Unida. Nos piratean unos 20 diputados, los dejan en 3 en el año 2004, cuando proporcionalmente nos correspondían entre 22 y 25. Esa es la maldita ley electoral que tienen para... Pero este pacto del pollo, que habrá que explicarles si no lo sabe a Gaspar, los que vienen de la Villa y Corte, este pacto del pollo a los Zaplana Capone con Unión Valenciana, este pacto del pollo para repartirse todos los mundos, con las alitas, todo eso, tiene, amigos míos, su equivalente en el que rige el Senado, que es el que tengo yo que hablar, que se configura el Senado, está configurado para la ineficacia, que solo sirve para colocar a un montón de políticos profesionales a costa de nuestros sufridos bolsillos. Afirma la Constitución española que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Pues ¿por qué no están en el Senado los presidentes de comunidades autónomas? En un Estado autonómico, ¿por qué tiene 36 senadores la vieja y querida Castilla, con 2,5 millones de habitantes, y nosotros con 4,5 solo tenemos 12? Mientras los castellanos con la mitad de habitantes tienen 36. Pues por eso, porque las provincias conservadoras, bla, bla, bla. Todo sobre las autonomías es el Congreso y el Senado solo hace de señorita de compañía. ¿Qué cachondeo es este? ¿Qué desprecio a la ciudadanía? ¿Qué desprecio a la propia Constitución, que es producto de un pacto forzado de los fascistas con los demócratas, hecho bajo coacción por los demócratas? Porque pensaba haber hablado 4 minutos, pero vuestros aplausos inmerecidos me hacen tomar más. Para denunciar todo esto y para luchar contra ello queremos estar en el Senado, para que acabe ya esta tortuosa transición que hemos citado y se cancelen ya las hipotecas aún vigentes del franquismo, las terribles y escandalosas corrupciones del ladrillo y de lo demás, el dinero público que se lleva a la Iglesia, la no rehabilitación de los últimos soldados de la República. Navarro, Padial, Julián Antonio Ramírez, están esperando que se mueran, pero también están esperando que nos muramos los de la UMD, hombre. Senado de pandereta, en vez de un Estado autonómico propio de un Estado centralista, el Senado que tenemos. Amigos, este Senado es un fraude a la democracia.
es un fraude de ley porque no representa lo que debería, sino que tiene que cerrar y cegar los caminos al único futuro digno de España, que es el Estado federal. Compañeros, permitidme una licencia para terminar. Si yo fuera senador,